Bueno, primero quiero agradecer la invitación a Francisco Gómez Montt por estar aquí. Y para mí es un honor el compartir este escenario con gente como José Luis Díaz y todos los demás que han presentado ponencias. La única ventaja que no haya venido mi amigo Jesús Ramírez Bermúdez es que me ahorró la frase que siempre digo, que vamos retrasados y nos vamos a atrasar más, pero no, porque afortunadamente, bueno, hay un poco de tiempo. Voy a hablar sobre la neurología del amor y sus trastornos, especialmente la erotomanía de Clerambault. Este es el plan que tengo, ¿no? Hablar un poco de la historia del enamoramiento muy brevemente, la erotomanía y algo sobre Clerambault. ¿Cómo se trata el enamoramiento? Algunas historias de amor y algo de neurobiología del amor. Decía Shakespeare en Hamlet, ¿no? Duda que las estrellas sean de fuego o que brillen, duda que el sol se mueve, duda que la verdad sea una mentira, pero nunca dudes que te amo. Esto es a lo que los quiero llevar, y antes de que me apedreen, ¿no?, y me critiquen, espérense a la conclusión final de la conferencia y verán que esto que digo es cierto. El amor no existe. Desde la historia del enamoramiento, las ninfas griegas, ¿no? Las ninfas eran personajes que acompañaban a los dioses griegos y que producían un encantamiento. Nabokov en Lolita les llama demonios, ¿no?, inmortales vestidos de niñas, y de ahí viene el término de ninfomanía. Quizás una de las ninfas más famosas esta es Ondina. Ondina fue una ninfa nacida del fondo del mar, se enamora de un joven noble, su tío era Neptuno o Poseidón, y Neptuno no le gusta muy bien el enamorado de su sobrina, y le advierte que si el enamorado le engaña, ¿no?, él se va a encargar de matarlo y que ella se va a olvidar de él. Y como la fidelidad es difícil, entonces la engaña y lo condena a dormir, ¿no?, a dejar de respirar mientras duerme. De hecho, hay un síndrome neurológico de lesión vulvar que se llama la maldición Ondina, que cuando tiene una lesión del centro respiratorio y no hay una respiración voluntaria, el sujeto muere durante la noche. Y efectivamente, Ondina, después de que muere el enamorado, se olvida de él. Alceste y Admeto. Alceste era la esposa del rey Admeto, ¿no?, y Admeto estaba destinado a morir joven, pero a petición de Apolo le pide al rey Ananké que lo indulte, que no lo mate. Pero él le pide a cambio un sustituto y se ofrece la esposa Alceste. Alceste muere, es enviada al Hades, al infierno, donde es rescatada por Hércules, ¿no? Y como verán, hay obras musicales famosas sobre esta historia mitológica, ¿no?, de Lully, de Händel y de Gluck. Hércules aparentemente no era el mejor ejemplo de fidelidad, estaba casado con Deyanira, pero ella estaba muy celosa porque Hércules estaba enamorado de otras. Y se pone de acuerdo con el centauro Neseo para que le pongan una túnica bañada con la sangre del centauro. Esta túnica envenena a Hércules, quien exasperado por dolor se arroja a una hoguera y muere. Sube al Olimpo, donde se casa con una más joven, ¿no?, con Hebe, con la diosa de la juventud. Por eso yo siempre he dicho que no es bueno ser celoso. Algo curioso que tiene que ver con la medicina, 1300 antes de Cristo, al amado se la llamaba médico, y la enfermedad del amor se la llamaba medicina. Y sí, en medicina, ¿no?, una premisa importante es el amor que tiene uno por el enfermo como médico, y uno debe ser un enamorado de su enfermo de alguna manera. Coetzee, hay dos novelas que narran amores de médicos. Una, Coetzee en Slowman, menciona la historia de Paul, un fotógrafo, quien se enamora de su enfermera Marillana, ¿no?
Y hay otra novela también donde tiene que ver con el enamoramiento por una enfermera, que es la hermana de Sándor Márai, una monja de la cual se enamora Zeta, que es un pianista. Esta historia de la hermana de Sándor Márai es una polineuropatía crónica idiopática, un CIDP, descrita en 1945, 13 años antes que los médicos describiéramos los neurólogos el CIDP. Es una historia clínica preciosa de ese trastorno neurológico, y en esta novela Sándor Márai dice una frase que a veces yo repito a los enfermos: la enfermedad da tanto como quita. Safo, al igual que Ovidio, pensó que curarse de amor era algo imposible. Y se piensa que la preferencia sexual de Safo era el lesbianismo, y por un amor no correspondido se tira al acantilado de Leucade, y es supuestamente el primer suicidio registrado por amor. Voy a entrar a la parte de la erotomanía y el síndrome de Clerambault. Obviamente que si habláramos de la historia del enamoramiento nos podemos pasar aquí 3 días, pero eran algunos ejemplos que voy a tocar. Gaëtan Gatien de Clerambault, con sus noches, obviamente. Clerambault describe Le Psychose Passionnelle en 1921, y la erotomanía se define como un trastorno delirante en que la persona piensa que la otra persona está secretamente enamorado de él o de ella, y piensa que la otra persona se comunica a través de métodos sutiles, disposición de objetos, mensajes encriptados, y hasta 1942 se distingue la erotomanía de los estados paranoicos eróticos. No fue Clerambault el primero que lo describe, ya hay algunas narraciones de Hipócrates, Eresístrato, Plutarco, Cerón y Galeno. La palabra erotomanía viene desde la antigüedad y viene hasta el siglo XIX, y se refería antes como una enfermedad surgida a partir de un amor intenso no correspondido. Jacques Ferrand ya la menciona en 1623 en esta como maladie d'amour ou mélancolie érotique. Kraepelin describe un caso de una mujer que él describe cómo llega el monarca, el rey, a un teatro y hace una caravana hacia las personas que concurrían al teatro. Y esta mujer piensa que esa caravana es dirigida exclusivamente hacia ella y que es un mensaje claro de que el rey está enamorado de ella. Entonces esos personajes piensan que la otra persona está enamorado de ellos, aún sin conocerlos. Bugnell y Tuque en el siglo XIX mencionan que era una forma de sentimiento. También de ahí derivó a veces el término ninfomanía o lascivia, ¿no? Aunque esto tiene que ver con otras connotaciones. Y el epónimo síndrome de Clerambault fue dado por el Congreso de Psiquiatría en París en 1935. En esta erotomanía el sujeto es el paciente, que habitualmente son mujeres solas, humildes y desempleadas, como cuadro así lo describió Clerambault. Y el objeto, la víctima, ¿no?, es generalmente un hombre de mayor posición social, puede ser un médico, aguas, abogados, sacerdotes, famosos de la política, del deporte o del arte. La mayoría son más grandes de edad, 75%, en el caso de los hombres, el objeto. Al revés, ¿no?, los hombres tienden a enamorarse de mujeres más jóvenes, ¿no?, igual que Hércules. Los criterios de la erotomanía de Clerambault es la convicción ilusoria de que el objeto está enamorado del sujeto, que el objeto fue el primero que se insinuó, o sea, no tienen ellos la culpa, ¿no? Y puede ser que nunca haya tenido contacto con el objeto, ¿no? Y no importa si está casado, lo cual habitualmente así es, pero la persona sigue pensando que solo la ama a ella. El objeto tiene un estado social superior. Esos son los criterios como tal de diagnóstico. Y que si el objeto tiene una indiferencia o un rechazo o un odio, ¿no?, lo ve el sujeto como una cuestión paradójica o contradictoria, porque ella piensa que en verdad lo quiere, que no puede ser feliz el objeto sin ella, se la pasa vigilando al objeto, ¿no?, y piensa que todo mundo aprueba esa relación. El inicio generalmente es súbito, inclusive fulminante, ¿no?, o sea, un amor a primera vista, o coup de foudre. En cambio, en los trastornos eróticos, paranoicos, es más gradual, aunque esto no necesariamente siempre es así. Están convencidos que hay mensajes secretos o recursos prodigiosos por parte del objeto para comunicarse el amor
¿no? Ya que es imposible que lo haga de forma abierta. No tienen alucinaciones o alteraciones cognitivas, es decir, no es un trastorno de esquizofrenia. El objeto del delirio no cambia, no es que se enamoren de uno y luego de otro. Se enamoró de ti, ya marchaste. Porque esto puede durar toda la vida. La evolución es crónica y la descripción de casos han durado desde 7 hasta 37 años en promedio. Si uno ve la revisión de los criterios en un número de casos, ¿no? Es frecuente, no todos cumplen esos criterios, de hecho, solamente 2 o 3 de estos 53 casos cumplían esos criterios, y es frecuente la comorbilidad con esquizofrenia paranoide, trastorno obsesivo compulsivo, y es raro que un sujeto tenga erotomanía de forma pura. Si uno ve el perfil, es un perfil irregular, vean, hombres y mujeres, más frecuente mujeres, 40 años de edad en promedio, no importa el estado civil. Pero algo interesante es que muchos de estos han sido célibes a lo largo de la vida, muchos desempleados o incapacitados porque se dedican toda la vida a perseguir al objeto. No importa, les digo, si es un cantante, el rey o quien sea, no necesariamente el objeto se insinuó. O sea, eso es una creencia que ellos tienen, ¿no? En 4 el objeto no era único, aunque no es lo habitual. En 8 no tenían alucinaciones y 7 eran crónicos. Pueden padecerlo hombres, sí. De hecho, Clerambault describe por primera vez un hombre y cada vez se ha ido incrementándose el diagnóstico en hombres, ¿no? Sobre todo en hombres solteros. Algo interesante es que en hombres son más peligrosos, ¿no? Tienden a acosar más al objeto. Y puede ser hetero o homosexual. No importa que la persona sea en realidad heterosexual, puede tener una erotomanía homosexual por otra persona. También es algo interesante. Crónico, 7 a 37 años, si no es que toda la vida. De acuerdo a Clerambault era incurable. Es una forma de amor muy duradera que con frecuencia termina con la muerte del paciente. La mayoría de estas personas se suicidan por la falta de correspondencia amorosa. Muchos tienen matices religiosos, ¿no? Y tienen relación con otros aspectos patológicos del amor y el principio de la iglesia, ¿no? Y no es infrecuente que se enamoren de sacerdotes también, este tipo de personas. Pueden ser peligrosos y hay veces que tienes que hospitalizar al que sufre la erotomanía para proteger al objeto. Y casos famosos está el intento de asesinato de Ronald Reagan por John Hinckley Jr., y él pensaba que Judy Foster estaba enamorada de él, pero que solamente se cumpliría su amor con ella si moría el presidente. Selena, que fue asesinada por Yolanda Saldívar, caso de erotomanía homosexual. David Chapman, caso de erotomanía homosexual hacia John Lennon, ¿no? Madonna también fue un fanático, señor, ¿no? Entró a su casa para rebanarla de la garganta de lado a lado si no se casaba esa misma tarde con él. El sujeto fue a prisión durante 10 años, ¿no? Ella estuvo mucho tiempo con estrés postraumático. Ana Kournikova, ¿no? La tenista, también fue víctima de un erotómano, quien fue encerrado en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y le sigue mandando cartas de alto contenido sexual y tiene tatuado su nombre en el brazo del lado derecho. Spielberg, también un personaje, Jonathan Norman, intentó entrar con un cúter a su casa, ¿no? Y con una serie de cloroformo, tenazas, o sea, y lo pensaba violar de forma no muy amigable por lo que se ve, frente a su esposa y sus hijos, y fue condenado a prisión. George Harrison ha sufrido dos episodios de erotomanía de 2 personas distintas, ¿no? Y la pobre de la esposa de Harrison, ¿no? Ha sido inclusive también agredida en alguna de estas ocasiones. Björk, la cantante islandesa, también un personaje uruguayo que estaba enamorado de él, filmó videos sobre su obsesión, planeaba mandarle, le mandó una bomba fabricada con un ácido especial que afortunadamente la policía pudo interceptar, y el video documentaba el propio suicidio de Ricardo López, ¿no? O sea, sí les va mal a estos pacientes, y hay una canción sobre este aspecto que se llama So Broken. A sí se le hizo.
Tony Hernández se enamoró de Sarita Montiel, de esas películas del siglo de oro, ¿no? Los 50s. Y él seguía teniendo la imagen de Sarita Montiel, a pesar de que Sarita Montiel, cuando él la conoce, ya era una anciana. Y él sí se le cumple, se casa con ella, pese a la diferencia de edad. Obviamente la familia estaba infartada, pensaba que era por cuestión económica que él se quería casar con ella, pero no, en realidad era por este fenómeno de enamoramiento. Después la pareja se separó. Son peligrosos, sí, ¿no? Y hay una serie de medidas legales para protegerlas. Y hay una doble tragedia, tanto de la persona, del objeto, como del sujeto. Del objeto, porque es acosado, es agredido, la pareja se le encela, ¿no? Seguramente algo hiciste, ¿no? Y también es una tragedia para el sujeto, puesto que es un amor no correspondido y no hay una posibilidad de unión con el otro. El primer caso fue descrito por Clérambault en París el 4 de diciembre de 1920, una mujer de nombre Léa Anna, mujer de 53 años francesa, que la llevaron a la enfermería especial donde trabajaba Clérambault, porque la encontraron en un vagón del tren muy agresiva. Ella había sido amante de un hombre rico por 18 años, vean esta parte de la tendencia a enamorarse de gente con nivel económico o social superior. Luego se encuentra, se vuelve amante de un dueño de un castillo, ¿no? Y en 1917 ella está convencida, ¿no?, que un general norteamericano que estaba en la Primera Guerra Mundial le había dicho, ¿no?, que el rey de Inglaterra estaba enamorado de ella. Entonces ella, cuando la toman los policías es porque está muy agresiva. Esta es Léa Anne cuando es llevada por primera vez por Clérambault a esta enfermería especial. Y ella dice, yo estoy convencida que el rey de Inglaterra, Jorge V, está enamorado de mí y me ha mandado emisarios secretos, ¿no? Y mensajes crípticos y cifrados diciéndome todos estos mensajes. Y desde 1918 ella estaba persiguiendo al rey de Inglaterra, ¿no? Y se gastó toda su fortuna en estar yendo a Inglaterra a buscarlo, ¿no? Pero como el rey no le correspondió, obviamente, ¿no?, entonces le fue a plantar justo enfrente del Palacio de Buckingham, hasta que se acabó todo el dinero que tenía, ¿no? Y cuando regresa es que la encuentran en este ferry que se pone agresivo y los gendarmes lo llevan hacia Clérambault, ¿no? Y ella expresa que el rey puede odiarme, pero nunca me va a olvidar. Clérambault dice que él tiene hombres influyentes que pueden hacer que le consigan una cita con el rey de Inglaterra. Y entonces ella escribe una carta expresando todo esto que siente, firmada el 20 de diciembre de 1920. Poco tiempo después, este caso lo describen Brosseau y Clérambault en la sesión de la Sociedad Clínica de Medicina Mental. Clérambault, y la descripción es la misma que sigue siendo, ¿no? El tipo de sujeto, el mismo tipo de objeto, ¿no? Y describe otros casos, como este caso de Clementina, ¿no? Enamorada de un sacerdote, otra Henriette, enamorada de otro sacerdote, que buscaba solamente trabajar en casas donde había teléfono para poder estarle hablando al sacerdote, ¿no? Y Clérambault investigó de forma vana el origen orgánico, ¿no?, del trastorno. Este es Clérambault, quien fue psiquiatra, enólogo y fotógrafo francés, y considerado por Lacan como su único maestro. También interesante porque él fue asistente de Capgras, ¿no?, el que describió el síndrome que lleva su nombre, y dicen que no era una persona especialmente tranquila, ¿no?, que era un poco turbulento, de carácter irascible, que tenía un carácter marcial, había estado en la Primera Guerra, practicaba jiu-jitsu, ¿no?, siempre andaba armado, estudió medicina y le interesaban los temas así de medio agresivos, ¿no?, y su pasión, la psiquiatría, fue a partir de que conoció a Capgras. Y trabajaba en esta enfermería desde 1905, ¿no?, que fue fundada en 1832, y esta enfermería era algo bien interesante, porque era un edificio neogótico, tétrico, negro, donde llevaban a los personajes para decidir, que Clérambault decidiera, ¿se va al psiquiátrico, se va a su casa o se va a la cárcel?
Y esto ahí le llevaban entonces los vendedores de ajenjo, los inhaladores de éter, los morfinómanos, los epilépticos, los demenciados, los fetichistas, ¿no? Toda la playa de trastornos psiquiátricos, neurológicos, pero además de sociopatía. Elaboró 13,000 certificados, ¿no? Y les hacían así como los delincuentes, fotos de perfil y de frente, ¿no? Y para hacer 13,000 certificados, bueno, lo escribía de forma muy telegráficamente, y los observaba de 3 a 9 días, y las posibilidades eran las que hacían. O lo mandaban a su casa, o lo hospitalizaban en el Hospital Psiquiátrico de Santán, o lo mandaban a prisión. Y Clérambault fue perseguido mucho porque, obviamente, dentro de los que mandaba al hospital o mandaba a su casa, no siempre acertaba, ¿no? De repente mandaba a su casa algunos que reincidían, ¿no? O dejaba en el hospital a personas que no necesitaban estar hospitalizados. Pero Clérambault también fue muy famoso por este caso de las fetichistas de la seda, que describió entre 1902 y 1906 4 mujeres que robaban telas de seda y que usaban las sedas con fines masturbatorios, una función onanista. Y era indispensable robarse la seda, la excitación incrementaba con el ruido de la seda, y la conducta masturbatoria podía tener lugar ya sea en los probadores de la tienda o a media tienda, ¿no? Y todas tenían un patrón parecido, y algunas decían, ¿no?, que este fenómeno de la seda, decían, la seda clama. Y esta es la descripción de una de ellas. Sentir la seda, el placer de estrujarla, te excita, siente que te estás humedeciendo, no existe mayor placer sexual, es delicioso, es como si estuviera ebria, tiemblo de excitación, me siento con las piernas abiertas para tocarme, tanto da que me vea la gente, cuando se acaba el orgasmo estoy exhausta. Hay una película que se llama Le Cri de la Soie, de Yvonne Marciano, y en esta película narran precisamente esta historia de las mujeres que vio Clérambault, y ahí pueden ver, ¿no?, una de estas mujeres, probablemente la primera que describió Clérambault, cómo va a la tienda. ¿Tengo sonido aquí? Espérame. Entonces la parte tanto fetichista, ¿no?, del tocar la seda, que en ese entonces, 1902, 1906, ha de haber sido verdaderamente un escándalo, ¿no? Y les digo, no les importaba mucho en dónde ocurría la conducta masturbatoria, ¿eh? Clérambault las tildó de histéricas, de frígidas, de pervertidas, de degeneradas. O sea, no era un psiquiatra muy abierto, ¿no? Mencionó que había una historia familiar psiquiátrica, ¿no? Y que alguno, por ejemplo, de uno de estos casos decía que tenía una abuela con demencia, un sobrino onanista, etcétera, etcétera, y que lo demás ocurría en las demás pacientes. Y volvió a escribir sobre estas personas en 1910. Clérambault tuvo algunos problemas, el principal de ellos era catarata, y estaba a decir de sí mismo que era medio ciego. Y tenía síndrome de Charles-Bonnet, estas alucinaciones por la pérdida visual, ¿no? Y inclusive los boulevards franceses y los muelles, ¿no?, los mencionaba como cuentos sacados de hadas. Y tenía que usar lupa, binoculares, chocaba con los objetos, y para él pensar era muy laborioso al estar prácticamente ciego. Porque es cierto, cuando tú estás con la vista normal, ¿no?, de alguna forma tienes que fijar atención para poder pensar y eliminar lo que te estorba. Pero el ciego no tiene esa posibilidad de tratar de filtrarlo, por lo menos de forma inicial. Quizás el ciego de nacimiento o crónico sí, pero el que se queda ciego de forma aguda tiene que batallar con esta marcha de los propios pensamientos. A Clérambault lo va a operar Barraquer, un famoso oftalmólogo español, quien tenía una cirugía en donde ponía unas ventosas para extraer la catarata. Y esa idea se le ocurrió de que veía unas sanguijuelas en un orinal de un paciente que tenía piedras y que las sanguijuelas jalaban la piedra, y de eso se le ocurrió la idea.
Barraquer operó a Clarambeau, pero el paciente sangró del ojo al día siguiente porque nunca guardó reposo, ¿no? Y de hecho decía Barraquer, le echó la culpa al paciente, al Clarambeau, ¿no? Dice que no había peores pacientes que los médicos, ¿no? Cosa que sí es cierto, Después Clarambeau tuvo que vivir con las complicaciones, secuelas del ojo del lado derecho, ¿no? Le dijo a un amigo en 1919 que no era necesario estar loco para quitarse la vida. Sabía pintar, fotografiar, coleccionaba arte, entonces para él la pérdida de la visión fue un golpe muy duro. Fue soltero toda su vida y a su secretario algún día le dijo, haciendo sus apuntes, soy un hombre acabado. Estuvo postrado por artritis a partir de 1934 y se deprimió cuando su gran amigo Brousseau fue mandado a otro lugar. De tal forma que en 1934, el 16 de noviembre, después de que nadie asistió a una de sus cátedras en viernes, porque nadie lo anunció, él lega toda su colección de fotografías a museos etnográficos, toma la pistola que usó en la Primera Guerra Mundial, le dice a su ama de llaves que no se espante si oye disparos, ¿no? Que va a probar su escopeta en el jardín, pero después regresa a su dormitorio, ¿no? Y se suicida disparándose a través de la boca. Cuando muere Clarambeau, fueron encontrados 4.000 fotografías que él hizo. Se conservan algunas cientos de ellas, tomadas en Túnez y en Marruecos, de mujeres con vestidos y velos orientales, hombres, mujeres, niños. Estas son fotografías que tomó Clarambeau de este tipo de mujeres en el norte de África. De hecho, hay algún libro, ¿no? Donde viene este contenido de todas estas fotografías que hizo Clarambeau. Pero también, cuando muere Clarambeau, encuentran en su casa una colección de telas inusuales, de diferentes pieles, seda, terciopelo, satín, tafetán, además maniquíes donde colocaba las telas a estos maniquíes. De tal manera, ¿no?, que al parecer Clarambeau también le seducía deslizar un poco la tela entre sus dedos. Ejemplos, ¿no?, de erotomanía tienen esta novela de Enduring Love, ¿no? Es una novela de Ian McEwan, extraordinaria novela. Hay una película que se llama El intruso con Daniel Craig, ¿no? Esta es la novela de Enduring Love o Amor perdurable de Ian McEwan. Esta es la película, ¿no? En donde en la película se narra que este es el acosador, digamos, y se conocen en un accidente de un globo, en donde los dos ayudan a rescatar a los personajes que iban, a un niño y un anciano que iban en el globo. A partir de ahí, este caso de erotomanía homosexual, ¿no?, lo persigue por todos lados, le escribe, ¿no?, le causa un conflicto marital con la mujer, ¿no? De hecho, se separan durante un tiempo, ¿no? Y este sujeto llamado P, ¿no?, inclusive manda a contratar unos asesinos para matar al objeto, pero después, cuando lo ve en un restaurante, él entra y se intenta suicidar con una navaja. Tenía esta conducta también muy religiosa, ¿no? Y le hace una aluvión de cartas, ¿no? Está convencido que el otro también está enamorado de él, ¿no? Y de hecho, en este apéndice, quizás apócrifo que pone Ian McEwan, ¿no?, pone que tiempo después de que es internado y que le dan antipsicótico a este sujeto, ¿no?, escribe esta carta, ¿no? Querido, yo cada día pienso más, cada día que paso, aquí das un pasito hacia su amor, hacia Dios. Ya no hay vuelta atrás, Joe. Cuando seas suyos, también serás mío, ¿no? O sea, como que la pimoside no le hizo mucho efecto. Hay una etiología organicista. Este síndrome es heterogéneo, se ha asociado con alcoholismo, con historia de aborto, de depresión, epilepsia, traumatismo encefálico y otros trastornos neurológicos. Muchos de ellos tenían delirio de grandeza, tienden a aislarse socialmente, ¿no? Y tienden a tener, a no buscar la intimidad sexual. Es curioso, están enamorados,
pero no es la sexualidad lo que les llama la atención. De hecho, Esquirol ya menciona que estos pacientes tienden a mantenerse castos, poquito menos los hombres que las mujeres, ¿no? Y probablemente esta erotomanía tiene que ver con esta conectividad anormal de la cual habla mucho Francisco Gómez Montt, en donde estas estrategias de apareamiento o mating strategies, ¿no?, están alteradas, ¿no? Y todas han conocido a estos famosos stalkers, ¿no? Pero no es lo mismo un stalker que un erotómano. Y hay 200 casos descritos por lo menos en el DSM-4 de psiquiatría. Ahí hay uno que está muy puntual como ejemplo que ponen ahí, y vean cómo la camarera de la cafetería se enamora de uno de los médicos. Por eso le digo, no es tan incomún que ocurra en médicos, ¿eh? En el diario de un loco, ¿no?, Gogol también menciona un erotómano. Ivanovich era un esquizofrénico que tenía delirio de grandeza, se creía el rey de España, ¿no?, pero tiene un fenómeno erotómano con Sofía, la hija del director, y ahí narra de forma muy erótica el contacto que tuvo cuando fue mirado por primera vez por esta Sofía. Inclusive el mismo Gogol pone un verso de Pushkin donde dice: 1 hora pasé sin ver a mi amada y lo creí un año entero. La amada se enamora de un capitán de Teplovsk, se casa con él, y entonces Ivanovich menciona que la mujer es un ser pérfido, ¿no?, y que el amor es una segunda vida. Tommaso Landolfi escribe una novela que se llama La esposa de Gogol, y en esta novela la esposa de Gogol le llama Caracas, y dice Landolfi que la esposa de Gogol era una muñeca de goma, ¿no?, que era como un globo que él inflaba y desinflaba cuando quería. Y al final Gogol infla la muñeca, ¿no?, y la destruye, la quema, ¿no?, como ocurre en su obra Las almas muertas. Algo interesante es que nadie conoció a la esposa de Gogol. Siempre hablaba de ella, pero nadie la conoció en vivo. De ahí saca la historia Landolfi, que quizás nunca existió la famosa esposa, ¿no?, y que quizás sí existió la muñeca. Pero no fue el único que ocurrió así. Kokoschka se enamora de Alma Mahler, de hecho esta es la pintura famosa de la novia del viento, y Kokoschka se va a la Primera Guerra Mundial, ¿no?, y Alma Mahler se va con Gropius, ya ve que fue esposa de Gustav Mahler y luego Gropius. Y cuando regresa Kokoschka de la Primera Guerra Mundial, ella ya está con Gropius, ¿no?, y él sigue enamorado y extrañándola, y entonces se manda a hacer una muñeca del tamaño y de la forma y figura de Alma Mahler. Y caminaba con su muñeca por la calle, la llevaba con los amigos a la cena, ¿no? Te presento a mi esposa, ¿no? Entonces, personaje interesante. Esta película, A la folie, au pas de tout, ¿no?, donde la actriz principal es Audrey Tautou, habla también sobre esta erotómana que se enamora de un personaje casado, se arregla, ¿no?, se compra el vestido de novia, ¿no?, lo persigue por todos lados, ¿no?, pero como pues, obviamente no es correspondida, ¿no?, se enfurece, ¿no?, y al final de la película trata de suicidarse. O sea, la descripción es muy puntual. Y como en médicos ocurre, ¿no?, yo tengo un amigo neurocirujano, obviamente por ética profesional no digo el nombre, ¿no?, pero una de sus pasantes, ¿no?, yo digo que tiene erotomanía, claro, van 5 años que la mujer le escribe todos los días, le habla por teléfono a la esposa, a los hijos, usa diferentes mails, ¿no?, se ha llegado a caso legal el asunto, ¿no?, y es imposible convencerla, ¿no?, de que él está bien con su mujer, ¿no?, y aunque ella se fue a hacer la residencia a Guadalajara, no importa la distancia, ¿eh? Hay algunas bibliografías al respecto. Una modalidad puede ser esta limerencia o limerence, ¿no?, que es una atracción romántica y obsesiva,
que puede durar de mes a años, pero es distinto a la erotomanía y es también distinto al famoso having a crush, ¿no? Having a crush es este amor de verano que dura poco tiempo y se quita, ¿no? Y ese término fue hecho por Dorothy Knopf. Limerense, el término no tiene ninguna etimología, simplemente lo usó así por su sonoridad, La tercera parte, ya son partes muy breves estas, El tratamiento del enamoramiento, ¿no? Se trata el enamoramiento. Pues históricamente lo han intentado con elixires para el amor. Las hierbas de Tesalia, Dido, ¿no? Le trató de dar a Eneas hierbas de Tesalia para que se quedara con él. Finalmente, Eneas estaba casado y no corresponde a Dido y ella finalmente se suicida. Inclusive una ópera de Purcell. Se usaban en Polonia las hierbas de Tesalia, ¿no? Que algunas tienen hasta el nombre de esto de que los amantes se devoran o se comerán. La mandrágora, que es esta anticolinérgico, pariente del toloache de la Datura daturans, ¿no? Finalmente, como te da el efecto anticolinérgico, pues te da un síndrome confusional, un poquito parecido al enamoramiento. Y Maquiavelo habla en su comedia La mandrágora sobre la acción erótica y fertilizadora, y también la mencionan Boccaccio, Shakespeare y Goethe. Y dicen que la mandrágora tiene una forma humana, y que si la arrancas llora, ¿no? Y que el sujeto que oye el ruido muere. Entonces la quitaban usando un perro, el cual sí se moría, ¿no? Y se iba al infierno. Tristán e Isolda. Isolda se enamora de Tristán mientras la custodia para ir a casarse con el rey de Cornual y beben una pócima que probablemente tenía estramonio, datura estramonio, ¿no? Y Wagner usa en Tristán e Isolda el acorde de Tristán, que es un intervalo de sexta aumentada, para representar el enamoramiento. Se usaba la famosa belladona, la belladona, para producirse midriasis y verse más bonitas. Eran güeras, ¿no? Y se ponían orina de caballo, o de gato para decolorarse el pelo, un paño para no ponerse morenas, porque la moda era de hacer pálidas, se depilaban la frente, tenían que ser frentonas, esa es la concepción de belleza entonces, y todas están midriáticas, y ustedes ven estas madonas como esta de Filippo Lippi, de Sandro Botticelli, Verrocchio, todas están midriáticas por uso de la belladona. Y de ahí sacaron de la belladona también el aqua tofana, que Giulia Tofana lo vendió como un veneno para matar a los maridos. Y lo que hacían las mujeres florentinas, ponían el aqua tofana en los pezones y el pez por su boca muere. Y dicen que Salieri mandó matar a Mozart con esto, aunque esta es historia apócrifa, ¿no? Y también José Bianco, una novela, Las sombras del vestir, también usa digital como un veneno. Algunos se enamoran por frases musicales, como Swanny Odette durante la sonata que no existe de Vinteuil en la búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Oribacio de Pérgamo me decía que la pasión de los enamorados es difícil de extirpar y aconsejaba una serie de medidas, la música, el vino, ¿no? Lo que se sigue haciendo, ¿no? Y un día vio que un loco cayó a un lago frío, lo rescataron y se le quitó el enamoramiento. Y entonces se recomendó en el siglo XVII y XVIII meter en agua fría a los enamorados. Paracelso curó, dice, a 18 príncipes y reyes usando láudano, un opioide. Y la música se usó también, ¿no? Y Dienville en estas 17 recetas para los dos amorosos les daba cinabrio, ácido sulfúrico, ¿no? A las mujeres para quitarles este enamoramiento. Algunas historias de amor muy breves. Pigmalión y Galatea. Pigmalión, rey de Chipre, busca a la mujer perfecta, no la encuentra y decide hacer la escultura de ella, Galatea. Y después Afrodita le concede el que se vuelva una mujer de carne y hueso. La escultura y la mujer de carne y hueso. Y aquí está Ovidio cómo describe esta historia y cómo Afrodita le concede el que se haga una mujer normal. Aquí ven dos amantes también, nada más de que Eolo, ¿no? Se roba a su amante, ¿no? Y Venus nace, ¿no? Del esperma del padre en el mar, ¿no? Y nace en la isla de Chipre. Esta misma historia de Pigmalión y Galatea, hace una novela sobre ella Bernard Shaw, ¿no? En donde un sujeto, Higgins, educa a una mujer, Lisa Dudley, para hablar con una edad de sociedad. Él se enamora de ella,
pero ella no le corresponde y se va con otro. Y sobre esa historia, hay esta película, My Fair Lady, ¿no? Solamente que en esa historia hollywoodesca, ahí sí lo es correspondido, ¿no? Obviamente la novela es mejor. Filemón y Baucis. Filemón y Baucis son dos ancianos que están enamorados. Y Zeus y Hermes llegan disfrazados de mendigos, o de mendigos a la ciudad donde vivían. Nadie les da asilo en la casa, excepto Filemón y Baucis. Y ellos destruyen toda la ciudad y matan a todo mundo, menos a ellos dos. Y le preguntan a Filemón qué es lo que quiere de recompensa. Y dice, quiero vivir toda la vida con mi mujer. Y entonces los convierte, cuando mueren, los convierte en el tilo y en el roble, que son dos árboles que crecen juntos. La hija de Marx y su esposo se suicidan juntos. Ahí les voy a poner 3 o 4 casos de suicidios en pareja. La hija de Carlos Marx, y aquí eran suicidios lúcidos, no eran por depresión. Y la descripción de cada uno lo dice así. Stefan Zweig con su mujer, ¿no? Su mujer mucho más joven. Generalmente los suicidios en pareja, la mujer es más joven, Y eran también suicidios. Ahí está la foto de Stefan Zweig y Charlotte Allman cuando mueren usando fenobarbital. Y dice, en pleno conocimiento y lúcido. Arthur Kessler, que tenía Parkinson y leucemia, también se suicida con su esposa ingiriendo pastillas. Él por la enfermedad, ¿no? Pero la mujer era mucho más joven que él, como ven en la foto. Y también dicen que abandono en plenas facultades mentales, suicidios lúcidos. Edward Downes, este gran director de orquesta inglés, de ópera, ¿no? También la mujer, como él, tenían enfermedades terminales, ¿no? Y deciden suicidarse juntos, legalmente, y este bebé que ven aquí, que es el hijo, ¿no? Narra que bebieron una pequeña cantidad de un líquido claro y se estumbaron en la cama, uno al lado del otro, cogidos de las manos, y en un par de minutos quedaron dormidos, quisieron morir uno al lado del otro, cogidos de las manos. Ya lo último, que es muy breve, sobre la neurología del amor. Siempre se ha tratado de ver dónde se localizan las áreas cerebrales para diferentes cosas, pero no hay un área cerebral para el amor. De hecho, en el mapa frenológico de Gold no lo pone. Broca, que describe el área de Broca, ¿no? Fritz y Hitzig, que los estudios en el perro identifican áreas motoras, igual David Ferrier en el mono y en los perros. Penfield y Jasper en los estudios quirúrgicos con el paciente despierto en el quirófano. Aquí tienen las áreas de localización con estimulación eléctrica de Penfield, ¿no? Y una foto de sus descripciones, como un localizacionista, y el homúnculo con cada función en específico. Y en Francia, Banco y Talleyrand hicieron lo mismo usando la estereotaxia, los fundadores de la estereotaxia. Aquí estoy yo, afortunadamente, con 2 alumnos de Banco, ¿no? De acá, Patrick Chauvel, es lo contrario. Él dice que el cerebro trabaja como una red neuronal, que no hay zonas de localización como tal. Si hablamos de la localización, sí hay localización para cosas eróticas. Estos son Eros y Psique, ¿no? Y Cupido, o Eros, ¿no? Vean cómo está picado por abejas. Y aquí en el cuadrito Lucas Kranach menciona, Cupido picado por abejas sufre un dolor similar al que inflige con sus flechas. El breve éxtasis que produce el amor puede ser rápidamente sustituido por el sufrimiento del desamor. Chagall, sobrevolando la ciudad, se ve él y su esposa volando, vela, la ciudad de Vitebsk. Y lo que representa es el orgasmo. Dicen que los sueños de orgasmo tienen que ver con soñar volando. De hecho, José Arreola describe esto en Duerme Vela, y Oliverio Girondo menciona en un poema que se llama Espantapájaros, dice, no sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como las magnolias o las pasas de higo, un cutis de durazno o papel de lija. Le doy una importancia igual a 0 al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco, un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría un primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en eso soy irreductible, no les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. En epilepsia, el síndrome de Gershwin, ¿no?, tiene hiposexualidad e hiperreligiosidad. Y se piensa que estos personajes que son epilépticos, grandes escritores,
muchos o hiperreligiosos, ¿no? O con hipergrafia y con cambios en la sexualidad. Y se sabe que crisis de epilepsia pueden dar una sensación inclusive orgásmica. Yo tengo 3 pacientes con crisis orgásmicas. Una recuerdo muy bien que se operó, ¿no? Cirugía de epilepsia, y dijo, oiga, me hubieran quitado nada más las secundariamente generalizadas, me hubieran dejado las otras, y describía que el orgasmo que tenía era mucho más intenso que el que le generaba a su marido. Sí, pues un toquezote ahí en el área septal, ¿no? ¿No? Y este paciente, Francisco Hernández, Francisco es mi paciente, quizás el poeta más importante vivo en el país, y no incumple el secreto médico porque Francisco describe su propia epilepsia en este libro que se llama La isla de las breves ausencias. Cuando digo, oye, Francisco, no son ausencias, son crisis parciales complejas. Sí, pero eso no suena poético, ¿no? Y él describe dentro de sus manifestaciones una erección a propósito de nadie. Y es cierto, hay descripción de crisis, este paciente autoinducido sus crisis manifestadas por erección. Si hay zonas que tienen, anatómicas cerebrales que tienen que ver con erección, inclusive con fenómenos de éxtasis, en epilepsia lugotemporal y estos fenómenos de éxtasis como los que tenía Santa Teresa o los que describe Dostoyevsky en El príncipe idiota. Yo digo que no son hiperreligiosos, son hiperbondadosos los pacientes que tienen epilepsia, ¿no? El príncipe Mishkin es el príncipe idiota. ¿Por qué es idiota? Porque cree en la bondad de los hombres. Es el Cristo ruso. Y muchos de estos pacientes son no hiperreligiosos, hiperbondadosos. Quizás la amígdala está apagada y no tienen fenómeno de furia. Este paciente que ven ahí, ¿no? Es el paciente mío con epilepsia lugotemporal, se dedica a enseñar meditación y tiene una epilepsia mesial temporal bilateral bien puesta. El año pasado que fui a Estambul a presentar este trabajo de investigación que afortunadamente ganó el primer lugar de investigación internacional en epilepsia, que son las guías de tratamiento, yo, y se los pongo no por ninguna presunción, simplemente para que sepan que no nada más me fui a pasear, pero sí me paseé. Y lo que más me importó del congreso no fue mi presentación. Lo que me importó del congreso fue ir a ver el Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk. La novela de Orhan Pamuk, de la Museo de la Inocencia, es la historia de Kemal, Basmashi y Fusun, su prima. Él estaba a punto de casarse, reconoce a la prima años después en la tienda de la tía y se enamora perdidamente de la prima. La prima le dice, no, estás loco, estás a punto de casarte, somos primos, ¿no? Y él no se deja en seguirla. Y la sigue por todos lados y empieza a recolectar hasta las colillas de cigarro que ella deja en los cafés. Y las clasifica. Y con el tiempo la convence, se da el enamoramiento entre ambos. Y Fusun muere en un accidente automovilístico. Kemal le compra la casa a la tía con todos los objetos de Fusun, ¿no? Y los guarda y los clasifica. El Orhan Pamuk va y conoce a Kemal, personaje real, quien le cuenta la historia en su lecho de muerte en la cama. Y cuando Pamuk gana el premio Nobel de literatura, decide hacer el Museo de la Inocencia y guardar todos los objetos de Fusun, ¿no? Para que vean que sí fui, ¿no? En ese museo está la cama de Kemal, ahí están las colillas clasificadas, las llaves, ¿no? Interesante. Hay un área de enamoramiento, quizás sí. Vean en un caso, Apollinaire, aquí ven a Apollinaire con Picasso, y Apollinaire está súper enamorado de Madeleine Payés y escribe poemas de amor hacia ella. Va a la Primera Guerra Mundial y el 17 de marzo de 1916 recibe un impacto en la cabeza y tiene un hematoma sutural en el lóbulo temporal del lado derecho en la región basal. Y se le acaba el enamoramiento súbito. Entonces, de decir nuestro amor es una luz, tus ojos, Madeleine, bla, 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 ¿no? La olvida, le deja de escribir, se desinteresa de ella, y su último acto es en su matrimonio, pero con otra, con Jacqueline Kolb, con quien está enterrada, ¿no? En Père Lachaise. Él muere de influenza, y como verán, ahí está el vendaje que tenía de la herida. Este es un dibujo de Jean Cocteau y otro de André Roubaix. Y este es el casco de Apollinaire, la lesión que pegó en el óvulo temporal del lado derecho, que quizás ahí viva
parte del amor. Y está la muerte, el cementerio. Y ya me tardo 2 minutos. Esto que escribí, se llama Eso que yo tengo, es un cuento en donde describo un caso clínico que presenta en una sesión médica, pero describe en el caso de un enamorado. La descripción de alguien enamorado, los síntomas, los signos, los estudios de imagen funcional, ¿no? Como presentado como caso clínico, ¿no? Y si tú lo empiezas a leer y yo no te cuento que es un enamoramiento, dices, ¿qué tiene? ¿No? Está traducido también al inglés. Y la mujer la construyo con pinturas como Jane Butarna, la esposa de Modigliani, que Modigliani dice, pintaré tus ojos cuando tenga tu alma, ¿no? Y por eso la pinta sin ojos hasta el final. Ese es Modigliani, quien después de morir de meningitis tuberculosa, ella ha estado embarazada de 8 meses, ¿no? Y tenía una hija de 1 año de edad, se tira del 5º piso de la Rua Mio y se suicida, dejando huérfana a la otra niña y muriendo ella y el bebé que lleva adentro. Esta es la hija de Modigliani, Jean Modigliani, que es la hija que sobrevivió, y están enterrados en Père Lachaise, Jeanne Butin y Modigliani. La mujer esta que construyo también incluye la Venus y esta mujer que espera a su amado, ¿no? Mientras ella está encerrada en la torre, ¿no? Y cuando la leyenda dice que cuando el amado la corresponda, va a morir, y las velas que se van apagando representan la muerte de ella cuando sale de la torre. En el posfacio de ese cuento menciono que Darwin en 1871 reportó que el enamoramiento y la elección de pareja existían ya en las aves. Otros autores escriben que la rata de la pradera, la Microtus o Crogaster, se incrementa en 150% la dopamina en el núcleo accumbens, lo que explica su conducta monógama. La monogamia es biológica. Godal en 1986 representa que en el enamoramiento de los primates, y Jankoviak y Fisher en el 92 encontraron en la estudiar 166 sociedades que lo más romántico ocurre en todas las sociedades. Es un fenómeno universal que ocurrió desde los Australopithecus afarensis, el cual ya era monógamo. Este sujeto que ven ahí era monógamo. ¿Y para qué sirve el enamoramiento? ¿No? Tú creas una imagen, una pareja imaginaria, ¿no? Para perpetuar la especie. Esa es la función del enamoramiento. Y se libera glutamato que actúa en estas áreas y que da la felicidad, el aprendizaje emocional, la representación del estado interior, la atracción sexual y el dolor, y también actúa en el sistema mesocortical. Y la oxitocina en el núcleo accumbens y en estas otras sustancias también tiene su acción. Y la vasopresina se asocia con el orgasmo, en la agresión de los hombres hacia otros hombres cuando te están robando a la mujer, también durante el nacimiento, la lactancia, en la memoria social, en el amor maternal, y también en su acción para la monogamía. La dopamina también se asocia con la ovulación, la intensidad del enamoramiento, la norepinefrina incrementa la energía y el alerta de insomnio, pérdida del apetito, aumento de la atención y memoria a nuevos estímulos. El sistema nervioso autónomo hace que te pongas taquicárdico, que te suben las manos, que tiembles, etcétera, etcétera. Y en resonancia funcional y en PET se han visto que cuando estás enamorado se prenden todas esas áreas que tienen que ver con el pensamiento obsesivo por el otro. Y ahí tienen estas imágenes de resonancia funcional que se prenden durante el enamoramiento. Y es distinta las áreas que se prenden en el amor maternal que en el amor romántico. O sea, a mí cuando veo a mis 4 hijas se me prenden las del amor paternal, ¿no? Y las áreas dopaminérgicas también en estas áreas, en estas zonas que ven aquí, da la sesión placentera, la atención dirigida, la motivación, pero también se involucra en el oír música, comer chocolate, en los mecanismos de recompensa, cuando tomas alcohol, usas cocaína, obtienes dinero, en la eyaculación. Pero se inactivan otras áreas en el enamoramiento. ¿Para qué se inactivan áreas? Para que te desinhibas, estés eufórico, pierdas el juicio, pierdas la moralidad, tengas menos miedo, etcétera, etcétera. Y en los hombres hay mayor actividad de los centros visuales y en la mujer tienen más actividad en las áreas que tienen que ver con la memoria, la atención y las emociones. Sí, es cierto, todo eso es cierto. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto dura el enamoramiento? Minutos a semanas. Después de 6 meses empiezan a apagar estas áreas
y después de 12 a 18 meses se apagan por completo. ¿El enamoramiento se apaga, se acaba? Sí. ¿Cuánto dura? 12 a 18 meses, científicamente hablando. Y ahí están las áreas cómo se van apagando después de 6 meses. Pero esto no es una tragedia, pues a partir de entonces se incrementa la actividad en todas estas otras áreas. Se prenden otras áreas cuando se apagaron las del enamoramiento. Y estas son las áreas que se están prendiendo después. ¿Y por qué se prende? Es decir, cuando se muere el enamoramiento es cuando nace el amor. En palabras de Octavio Paz, el amor nace a partir del deseo, pero no termina en él. El amor no solo es una caída, es el enamoramiento. El enamoramiento es el tomber amoureux, caer en el amor, el falling in love. Pero el amor, a diferencia del enamoramiento, es un estado en el que se decide estar por voluntad con el otro. Es un being in love. Es afortunadamente una permanencia, como dijo Octavio Paz. Yo siempre que presento esta conferencia se la dedico a mi mujer y no voy a hablar de las últimas 3 diapositivas, y aquí les pongo la música que incluye en el cuento, que viene la partitura en el cuento, ¿no? Pero para los que no sepan música, ahí viene. Entonces espero haberlos convencido que el amor no existe. El amor no existe, el amor se construye.